Parece que es más fácil creer que el mal nace con las personas, porque de ser cierto no hay forma de evitarlo. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si el verdadero origen está en casa? En este video vamos a explorar cómo sin darnos cuenta desde la infancia se puede moldear la mente de alguien que el día de mañana será incapaz de conectar con otros o incluso capaz de hacer daño sin sentir remordimiento. En los próximos minutos entenderás por qué no basta con golpear para crear a un criminal o a un psicópata. La psicopatía no aparece de un día para otro. Se va formando de forma inconsciente en ambientes aparentemente normales que sin saberlo fomentan que las personas puedan volverse un peligro para su propia familia o para la sociedad. Nadie quiere aceptar que las pequeñas acciones en casa pueden tener efectos devastadores en la mente de un niño en desarrollo. Es aquí donde nos preguntamos, ¿qué tienen en común las infancias de criminales, psicópatas y asesinos seriales? Te sorprenderá que no todo está ligado al trauma. Hoy en día es más común escuchar sobre cómo el maltrato físico puede dejar profundas secuelas emocionales y de comportamiento a largo plazo. Sin embargo, poco se habla de aquellas conductas que pasan desapercibidas en la rutina diaria. Jeffrey Dahmer, por ejemplo, creció en un ambiente hostil, no fue golpeado directamente, pero estuvo rodeado de constantes gritos, discusiones violentas y una relación agresiva entre sus padres. En medio de ese caos emocional, desarrolló una desconexión como mecanismo de defensa, y esa fue su forma de sobrevivir a una infancia tormentosa. Diversos estudios sugieren que los entornos fríos, controladores y emocionalmente agresivos, donde las emociones se castigan o se ridiculizan, generan lo que se conoce como apego inseguro. Este tipo de apego puede conducir a una dificultad profunda para vincularse afectivamente con otros e incluso una incapacidad para sentir empatía. Y ese justamente es uno de los rasgos fundamentales en el perfil del futuro psicópata. Pero la teoría del apego no se limita a un solo tipo. Existen otras variantes que también aparecen con frecuencia en personas con trastornos graves de personalidad. El apego evitativo surge cuando el niño aprende que expresar emociones lo hace vulnerable. Entonces se reprime, aprende a no sentir o al menos a no mostrarlo. Desde fuera puede parecer maduro, autosuficiente incluso, pero por dentro hay un vacío emocional. El apego ambivalente aparece en hogares donde el afecto es impredecible. Padres que un día abrazan y al siguiente lo desprecian. Esto genera un estado de alerta constante, una necesidad de complacer, de controlar o incluso de manipular por miedo a ser abandonado. Y el más alarmante, el apego desorganizado, se forma cuando la figura que debería brindar seguridad, padres o cuidadores, también son fuente de miedo. Cuando se es violento, humillante o cruel, el niño queda atrapado en una paradoja imposible. El resultado es caótico y, en algunos casos, el inicio de un trastorno profundo. Así que no siempre se trata de golpes, a veces basta con ignorar o con exigir tanto que se anule emocionalmente al menor. Y si piensas que todo se reduce al abuso evidente y sus consecuencias, déjame decirte que lo más escalofriante son los casos en los que no hubo traumas visibles ni violencia directa, y aún así esas personas se convirtieron en psicópatas o en criminales. Y te estarás preguntando, ¿y cómo ocurre algo así? Eso es justamente de lo que hablaremos a continuación. No todos los psicópatas se convierten en criminales. Sin embargo, muchos de ellos desarrollan una habilidad inquietante, la máscara social. Saben exactamente qué decir, cómo actuar y cuándo mentir. ¿Por qué? Porque han aprendido a adaptarse para funcionar dentro de la sociedad. Esta habilidad de camuflaje emocional es lo que conocemos como una doble vida y ha estado presente en varios asesinos seriales. Uno de los casos más representativos es el de Dennis Rader. Un padre de familia ejemplar, un vecino amable, un miembro respetado de la iglesia luterana, pero detrás de esa fachada aparentemente intachable, se ocultaban algunas de las perversiones más oscuras que lo llevarían a convertirse en uno de los asesinos seriales más temidos de los años 70, 80 y 90. Pero ¿cómo se desarrolla esta doble vida?
Una de las formas más comunes es a través de la represión emocional. Quienes aprenden desde pequeños que expresar sus emociones los hace vulnerables y en cambio se les exige o incluso premia por mostrar fortaleza emocional. Suelen convertirse en adolescentes y adultos con un umbral muy alto hacia el dolor emocional o con una desconexión casi total de sus propias emociones. Y si no logran identificar lo que sienten, difícilmente pueden comprender lo que sienten los demás. Aquí aparece otro fenómeno, la falsa empatía. Como no existe una conexión genuina con sus propias emociones, algunos individuos aprenden a imitar las respuestas emocionales que observan en su entorno. Simulan sentir, como una forma de adaptación o supervivencia social. Y quizá lo más alarmante sea lo siguiente, cuando no pueden reconocer ni lo que sienten ellos mismos y además han aprendido a adaptarse imitando emociones, algunos desarrollan un encanto superficial que puede ser confundido con carisma. Ese carisma les permite pasar desapercibidos. El ejemplo preferido de quienes estudiamos la conducta es el caso de Ted Bundy, pero existen más asesinos seriales que tienen un perfil similar al de él, y aunque su caso es único en su tipo, existen algunos muy similares. Wayne Williams, por ejemplo, no necesitó de la fuerza bruta para acercarse a sus víctimas. Les ofrecía algo mucho más seductor: la promesa de convertirlos en estrellas, en cantantes famosos, jóvenes afroamericanos con sueños, muchos de ellos olvidados por el sistema, creían haber encontrado una oportunidad única para salir de la pobreza. Y él lo sabía cómo actuar, qué ofrecer y cómo parecer confiable. Esa es la clase de carisma de la que hablamos. No es genuina, es estratégica y es ahí donde radica el peligro, en que parece real. Cuando pensamos en criminales peligrosos, es común imaginar historias marcadas por abusos y traumas severos, pero no siempre es así. Un ejemplo claro es el caso de Eric Harris y Dylan Klebold, los autores de la masacre de Columbine. Quienes han investigado sus vidas no han encontrado evidencias claras de que hayan sufrido abuso físico o emocional por parte de sus padres. Esto abre una ventana de análisis: los otros entornos en los que se desarrollaban, especialmente la escuela. Este caso impulsó una reflexión más profunda sobre el impacto que tiene la vida escolar en la salud mental de los adolescentes. En su historia se combinan varios factores: una sensación constante de no encajar, alienación social, hostilidad reprimida tras años de acoso escolar y fantasías de venganza. Todo esto formó el caldo de cultivo perfecto para el desarrollo de personalidades peligrosas. Si bien su caso es complejo y extenso, lo que acabas de escuchar es solo un vistazo general de lo que se fue gestando en la mente de estos jóvenes, mucho antes de que decidieran actuar. Their vitriol explodes to the camera lens. No, you goddamn piece of punk-ass shit! Do not mess with that friggin' kid! If you do, I'll rip off your goddamn head and shove it so far up your friggin' ass, you'll be coughing up dandruff for 4 frickin' months! Look, I don't care what you say. If you ever touch him again, I will frickin' kill you. I'm gonna pull out a goddamn shotgun and blow your damn head off. Do you understand, you little worthless piece of crap? A menudo creemos que la violencia física es la principal causa de las conductas violentas, pero no siempre es así. Cuando hablamos de comportamiento humano, las causas se amplían de forma exponencial. Lo que para algunos no representa violencia, para otros puede ser profundamente destructivo. La mente humana es compleja, inquietante y muchas veces incomprendida. Antes de señalar a los golpes o al maltrato como los únicos responsables de moldear a un criminal o a un psicópata, debemos mirar a nuestro alrededor, observar los detalles que parecen insignificantes, pero que, según las investigaciones, juegan un papel crucial en la formación de la personalidad. En las últimas décadas, el estudio de la conducta violenta ha incorporado enfoques biológicos, psicológicos y criminológicos, entre otros. Todos ellos aportan piezas claves para entender cómo se construye o cómo se distorsiona la personalidad de un individuo. Y aunque todavía es difícil responder con certeza por qué existen los psicópatas o los asesinos seriales, estudiarlos nos permite una cosa: comprender mejor cómo, sin quererlo, podríamos estar ayudando a crearlos, o con la información correcta, ayudando a prevenirlos. Si este video te hizo reflexionar, compártelo con alguien a quien pueda servirle, porque detrás de cada historia de horror hay una historia de descuido, de advertencias ignoradas
y de mentes que gritan en silencio. No olvides suscribirte para más contenido como este.